la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Los invito a tener sus Biblias a mano para comprobar los textos y su confesión de Bautista, el mini tratado de teología que tenemos de las doctrinas esenciales que creemos. Y hoy empezamos un capítulo muy importante, porque vamos a ver de la iglesia. Y en este capítulo vamos a ver que es muy diferente a otras confesiones, como la de Westminster, y es medio parecida a la de los congregacionalistas, también de donde fue tomada nuestra confesión de ambas. Y vamos a ver que nosotros como bautistas particulares, ustedes saben que no somos, están los bautistas generales, los que creen que Cristo murió por todos, y los particulares que creemos que Jesucristo murió por los que el Padre le dio, pues somos particulares, somos diferentes. Pero hay diferencias en el día de hoy. Vamos a ver que cuando ustedes ven una iglesia, dentro del gobierno, de la iglesia, o en la eclesiología, el estudio de la doctrina de la iglesia, vamos a ver que nosotros diferimos mucho incluso de otros reformados, y ni que hablar de ciertas, no sé cómo decirle, si decirle iglesia, de ciertos lugares que dicen ser iglesias, que ustedes ven que es un desorden, un grito, mujeres ahí pastoreando, profetas, apóstoles también creo que hay. Bueno, vamos a tocar un poco cómo es la iglesia, pero vamos a empezar los 4 primeros puntos. ¿Por qué los 4 primeros puntos? Porque los 4 primeros puntos toca la iglesia que es universal. Yo tengo que usar una palabrita que algunos quizás los van a confundir, que es la iglesia católica. Y cuando decimos catolicismo, muchos dicen, uy, pero son romanistas. No, no somos católicos, apostólicos, romanos. Pero sí vamos a ver que antes de que Roma tuviera este título de católico, las iglesias ya eran, vamos a decir, católicas. Católicas, para que puedan entender, la misma epístola de Santiago es una epístola católica. ¿Sabe qué quiere decir? Una epístola universal a todas las iglesias que están en todos lados. Esto que estoy acá sería iglesia local, en un lugar, en una casa, así. Pero la iglesia universal que vamos a ver es a lo largo de todos los países, ¿sí? Hay pequeños remanentes. Bueno, eso es lo que vamos a ver, y vamos a ver, con la ayuda de nuestro Padre, que ciertas marcas distintivas de una verdadera iglesia y una falsa iglesia, y de a poco vamos a ver, pero hoy vamos a tocar solamente los 4 puntos estos, Así que vamos a ver, y vamos allá, sin más preámbulo, vamos a empezar. Voy a leer el punto número 1. Dice así: la Iglesia Católica Universal, que, entre comillas, entre corchetes, con respeto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, cierra corchete, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa del cuerpo, la plenitud de aquel que llena a todos y en todos. Bueno, acá ustedes pensarán que esta es solamente la confesión que tenemos, que se inventó, solamente no, pero si ustedes van, creo que hasta el siglo II, tercero, después de la muerte del Señor Jesucristo, habían otros pequeños tratados de teología, mini tratados, y entre ellos uno son los credos de los apóstoles. Y yo tengo acá, tengo el credo de los apóstoles y tengo el credo de Niceno, pero ustedes ven el credo de los apóstoles y es un mini, vamos a decir, un mini resumen, aunque no es el credo de los apóstoles, no lo escribió Pablo ni Pedro,
¿Pero por qué se llama así? Bueno, porque la iglesia, después creo que el año siglo segundo, más o menos pasó mucho, escribió este tratado, vamos a decir, de credo de los apóstoles, cuando alguien quería bautizarse dentro de la iglesia, tenía que él consentir con lo que dice ahí, creo un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Algunos lo malinterpretan, dicen, pero estos son de los católicos apostólicos. No, ellos lo adoptaron después. No es que muchos cuando decimos esto decían, parecen que son de los... No, no es así. Ellos después, en el siglo segundo, ni siquiera existía la Iglesia Apostólica Romana. Fue después que vamos a decir que fueron entrando y se fueron, vamos a decir, leudando y permitiendo y todas las herejías que ellos trajeron. Pero el credo de los apóstoles ya mostraban lo que debían creer los cristianos, o sea, ¿qué es? La Trinidad, la deidad de Cristo, el verdadero evangelio, bueno, todo eso que tienen los apóstoles. Si ustedes lo ven, dice que fue crucificado, muerto y sepultado. Yo lo voy a leer rápido. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo, nacido de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, y acá viene, escuchen. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del muerto, la vida eterna. La Santa Iglesia Católica. Quizá a muchos les sorprende, ¿cómo un reformado podría estar diciendo esto? Y lo vuelvo a repetir, Roma todavía no existía, esto de ellos no era de ellos, esto era de la iglesia primitiva del principio. Después la Iglesia Católica Apostólica Romana lo adoptó. El credo de Niceno también, no me da tiempo de contar la historia, pero en una parte dice creo en un solo Dios, Padre poderoso, creador. Acuérdense, se estaba atacando la deidad de Cristo y bueno. Pero en una parte, dice abajo, creo en una santa iglesia católica y apostólica. Esto ya más todavía le va a chocar a alguna persona. Dice, ¿cómo? Vos un protestante cree en esto. Lo vuelvo a repetir otra vez. Esto Roma lo adoptó después. No era que era de ellos. Esto creía la iglesia verdadera en el principio. Después de que Jesucristo murió, ascendió a los cielos, creo que el siglo segundo, por ahí, o más o menos por ahí. Pero este credo no, ya tenía un poco más. El de los apóstoles. Esto creo que fue en el 325, más o menos, el credo de Niceno. Pero bueno, creo una santa, vamos a ver, iglesia católica y apostólica. ¿Cómo santa? Iglesia, o sea, católica y apostólica. Acuérdense, no estamos hablando de Roma, eso deben desarraigarlo de esa idea que por ahí tienen. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros creemos que la iglesia universal está formada, vamos a decir, de todo el número de los escogidos. Eso dice la católica Iglesia Universal. Ahora, con respecto a la obra interna del Espíritu de verdad y gracia, puede llamarse invisible. ¿Cómo es esto que se puede llamar invisible? Acuérdense, la Iglesia está compuesta de todos aquellos que han sido regenerados. En una iglesia local, quizá ponerla acá, o en otro lugar, el pastor antes de recibirlo en la membresía, por supuesto tiene que saber si han sido o no regenerados, porque ya vamos a ver más adelante. O ellos confiesan algo, se comprometen con la iglesia, la asistencia con la iglesia, el mantenimiento de la iglesia, y todas esas cosas forman parte, vamos a decir, de ser parte del cuerpo. Pero esos son, quizás podríamos decir, visibles, lo podemos ver por su fruto. Ahora, invisible, yo no puedo saber qué hace un miembro de la iglesia de Londres, de Chile, de Colombia, de otra parte de Argentina. ¿Por qué? Porque están en otras partes. Yo sé que forman parte de toda la iglesia. La iglesia está compuesta, podríamos decir, desde Adán y Eva, y ahí en adelante, Noé y todos los que fueron muriendo, que ustedes lo cuentan, deben ser millones y millones y millones. Es como usted quiera contar cada granito de arena que hay en el desierto. Cuando usted se encuentre frente a ese día, usted piensa que vamos a ver 2 o 3, usted dice, Apocalipsis, que miraba así, vi una multitud que era incontable. Bueno, eso es la iglesia universal.
a lo largo de todos los siglos que fueron pasando. Imagínense todas esas muertes, las cruzadas, Bunyan y todo eso. Hay muchísimos cristianos, todo eso forma la iglesia universal. Esto que yo estoy hablando acá, que vamos a hablar el domingo que viene, esto es local, ¿sí? Espero que se hayan podido entender. Católica es universal. Todos los santos que están siendo reunidos en Jesucristo en el sentido espiritual. Ahora, ¿por qué le decimos invisible? Porque no podemos ver la obra del Espíritu Santo que opera dentro de una persona. Eso no se lo puede, no lo podemos ver nosotros. En una iglesia local podría ser que sí, porque ¿cómo lo podés ver, Daniel? Bueno, porque yo agarro y ¿qué hago? Miro. Dice, no podés ver mi corazón, sí, pero por la boca habla la abundancia de tu corazón. Entonces yo puedo saber qué es lo que es esta persona, por sus acciones que hace, puedo saber si es un cristiano o no. Pero universalmente es casi imposible. Se escapa. Ahora invisible para nosotros, para el ojo que lo ve todo, que es Dios, no. Él sabe porque él mismo lo llamó. Entonces la iglesia universal, acuérdense, es de Jesucristo. Yo he escuchado muchas veces en muchos pastores, incluso de la sana doctrina, he escuchado, ¿cuánto hay en tu iglesia? No, porque en mi iglesia, digo, amado, eso no es así. La iglesia, Cristo lo dijo, escuchen, mejores palabras que las del Señor. Mateo 16, 18. 16, 18 de Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o sea la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces Jesucristo dijo, es mi iglesia. ¿Se puede entender? No es la iglesia del hombre, es la iglesia del Señor. Y todas las cosas están sometidas, vamos a ver en la iglesia, a el Señor Jesucristo. Dice Efesios 1:22, que lo vamos a ver después, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si ustedes escucharon estos dos versículos, dice mi iglesia y la iglesia, de un sentido, vamos a decir, general. Después yo voy a hablar a la iglesia que está en Corintio, a la iglesia que está en Roma. Esas ya son iglesias locales. La iglesia bautista de la Gracia Reformada que está en la ciudad de Mar del Plata, situada en Benito Lynch 8908. Eso es una iglesia que local. Pero acá con Jesucristo dice edificaré mi iglesia, está hablando de toda la iglesia, ¿se puede llegar a entender? ¿Sabe por qué lo digo? Porque hay ciertas personas, creo que son los landmarquistas, si no me equivoco, que ellos no creen que hay una iglesia universal, sino que existen solamente iglesias locales, y no es así. Yo no puedo decir, yo soy la única iglesia, el único que me mantengo apartado, y soy el único que guardo la doctrina. No es así. Hay otros más fieles que están dispersados, son pequeños remanentes. Entonces, ya más o menos vamos entendiendo el concepto. Universal, acuérdese, o católica no se refiere a Roma, se refiere a todos los creyentes que forman, vamos a decir, la iglesia. La iglesia. Entonces, es importante que podamos entender estos puntos o estas bases que las estemos asentando bien. La iglesia, entonces, universal, lo vuelvo a repetir, es visible, como podríamos decir, y no. Acá está tocando la parte invisible, en el otro punto va a tocar la parte visible, cómo podemos saber quién son. Pero nosotros creemos que hay una iglesia universal y eso está compuesto por los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes. Todos los que murieron, que están siendo reunidos en el cuerpo de Jesucristo y van a ser resucitados, en ese sentido, es invisible. Yo no puedo saber quién forma parte de la iglesia invisible en el año 517 o en el 220, por decir, no sé quién son, porque de verdad no sé quién vivieron en esa época. Para mí son desconocidos, por eso que se dice invisible. Son desconocidos para nosotros. Van a ser visibles cuando en ese día se levanten de los muertos. Usted va a ver muchísimas personas de muchísimas épocas. Si usted tiene un pariente que murió en Cristo, lo que sea, padre,
abuelo, hermano, usted lo va a ver levantarse de los muertos, uno para condenación y otro para vida eterna, pero en sí todos se van a levantar y se van a presentar en ese día. Entonces, pero en ese día, hablando de los santos, o sea, de aquellos que hicieron, universalmente se van a levantar todos. Y eso es cuando hablamos de la iglesia universal. Ahora quiero que entiendan algo. Cuando hablamos de la iglesia universal, en Hebreos 8, versículos 6 al 13, no voy a ir, pero nosotros hablamos de un nuevo pacto. Después lo voy a tocar más adelante. Ya cuando toqué la teología pactual, hablé un poco de esto. En Hebreos capítulo 6, versículo al 13, el escritor de los Hebreos habla de que hay un nuevo pacto. ¿Y qué significa? Los que están en el nuevo pacto, y escuche, porque ayer o antes de ayer estaba por un medio de esto que tenemos, no voy a decir el nombre, no sé si se puede decir, algo de la cara, en inglés dice el medio. Entonces estaba hablando con un presbiteriano y me decía que estábamos tocando de la membresía, y yo le dije que no, porque se puso medio acolorado la cosa, y no es que en la iglesia, vamos a ver más adelante, hay en una membresía salvo y no salvo, me decía. Cuando ustedes en su membresía tiene salvo y no salvo, no, acá no hay salvo y no salvo. Pueden venir gente a escuchar como han venido y se van, porque no les gusta el evangelio, que no hay prosperidad y no hay cosas para su vida, bendiciones que ellos quieren, entonces terminan yendo. Pero sí están los que forman. ¿Qué significa? Membresía solamente aquellos que están visibles, vamos a decir que han nacido de nuevo. Mire mi mano, mire mi ceja, mi ojo. Todo lo que usted ve tiene vida. El cuerpo de Cristo, que es la cabeza, no tiene un brazo muerto así podrido. Entonces, ¿qué quiere decir? En el cuerpo, los miembros están vivos. No sé si se necesita algo más claro como eso. No es como otro que... Y le voy a decir algo. Hay iglesias que ni siquiera miembros tienen. Todos abren y entran, toman la Santa Cena y es un desorden eso. Esos son peores todavía. Ni siquiera hay iglesias bautistas que yo le he preguntado, ¿me mostraste tu confesión? No, ni siquiera tenían. Entonces, ¿en qué creen? ¿En qué creen? Por eso que nosotros somos confesionales. A mí me preguntan qué creo, digo, sí, yo creo capítulo 8 de la Cristología, capítulo 9, el hombre no tiene libre albedrío, creo el capítulo número 6, creo que el hombre está muerto en delito y pecado, creo capítulo número 1, creo que la Santa Escritura plenaria, todo que está ahí, creemos en la Santa Escritura, que creo en la Trinidad, creo en la muerte del Señor Jesucristo, la ascensión de Cristo, pero creo en el perdón de los pecados, que va a volver a Él, y todas las cosas, creo en la justificación por la sola fe, creo en la Trinidad. Somos una iglesia que sabemos lo que creemos, somos columna y baluarte. Hoy es una iglesia, vamos a decir, no sé, que tienen nombre. Es más, les digo algo, algunas iglesias se llaman, no sé cómo, ¿cómo? Centro, comunidad, algo así, centro y comunidades. Cristo dijo iglesia, no comunidad para no pagar el local como hacen así, le van a poner así, no, tenemos que ponerle el nombre. Y en el principio se congregaban como acá, eran las iglesias en los lugares, en las casas. Bueno, entonces está compuesto de verdad la iglesia universal de los verdaderos creyentes. En Mateo versículos 16-18, y esto es importante de entender, porque nosotros no creemos en una sucesión apostólica. Eso es importante que podamos entender. La iglesia estaba fundada sobre la confesión de Pedro. O sea, Pedro de alguna forma representaba a los demás en sí con la confesión que él hizo. Pero nosotros no creemos que la iglesia universal está a cargo de un papa, que él universalmente controla todas las iglesias universales. No es así. Nosotros creemos que en el punto 4, vamos a decir en el párrafo 4, vamos a ver que el cabeza es Cristo y el vicario no es el Papa, el vicario es el que está acá, el Espíritu Santo, y ha puesto, vamos a decir, pastores en el gobierno eclesiástico para estar gobernando sabiamente, guiado por el Espíritu Santo y su santa palabra, no es ningún Papa. Entonces hay que entender eso. Ahora, ¿qué dice? Vamos a decir, en Roma dice de que Pedro fue el primer Papa. Entonces, así como él manejaba Roma, ahora el Papa universalmente controla a las demás. Y no es así, no es así. Cristo, vamos a decir, en sí, cuando le da la llave del reino a Pedro,
por la confesión que hace con su... No me da tiempo de hablar de qué significa Petra y todas esas cosas, la palabra que aparecen ahí, porque eso sería un estudio aparte. Pero sí tiene la autoridad para abrir las llaves del reino, como echan en Hechos 2, a los gentiles y a los judíos, en ese sentido, que fue fundada pero por la confesión que hizo Pedro. ¿Quién creen que soy yo? ¿Soy un profeta, un maestro? ¿Quién soy yo para ustedes? Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo, sobre esa piedra, sobre eso, ¿qué? Sobre esa confesión. Entonces, sobre esa roca, ¿quién es la roca? Cristo. Sobre eso el que se va a construir. ¿Qué se va a construir? El romanista dice que Pedro es el primer apóstol. No es así. Lo que Cristo estaba diciendo en sencilla palabra, porque esto es más profundo, pero sobre tu confesión va a ser construida la iglesia. ¿Cómo está construida la iglesia? Una iglesia, amado, que no confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo vino a morir por los pecados. No es iglesia, eso está fundada sobre eso. Entonces, no es que Pedro, vamos a decir, es el primer papa. Escuche, cuando di la epístola a los romanos, nos dice Pablo a la epístola a los romanos, dirigiéndome al Papa Pedro, que está en Roma. No, nunca ustedes lo van a ver en la epístola. Y la epístola a los romanos es una de las epístolas que más me gusta, que la he dado a lo largo de mi vida casi como 3 veces. Incluso ahora estoy dando en devocionales. Entonces, ustedes nunca van a encontrar a Pablo dirigiéndose al Papa Pedro. No era así. Ni siquiera había fundado Pedro ahí. Entonces, ¿sabes? Y no estaba Pedro ahí, ¿sabes por qué? Porque si no, Pablo se hubiera dirigido a él. Y no estaba. Entonces, es un invento. En Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué sucede? Sobre esta piedra, sobre esta confesión que tú hiciste, que Pedro le había dicho que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, no es el primer, vamos a decir, papa o obispo. Nosotros no creemos que a base de eso sucedió una sucesión de papados, podríamos decir, y de obispos, porque muere Pedro y va sucediendo. Por supuesto que el Papa sucede después. Si ustedes estudian un poco de historia de la Iglesia, cuando lo di hace unos años, se van a dar cuenta que ni siquiera tenía el nombre de Papa. Eso se inventó más adelante. Fue alguien que se atribuyó, cuando estuve hablando de la historia de la Iglesia, se puso ese nombre. Todo venía porque querían gobernar y liderar. Y empezó con creo que lo que estaban en Roma. Entonces, es importante entender que no es el Papa la autoridad, no es así. Allá lo vamos a ver en el punto 4, qué es lo que ha instituido el Señor Jesucristo para gobernar la iglesia. El vicario del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene, en el punto 4 vamos a ver ciertas personas. Lamentablemente vivimos en un mundo, donde incluso de los bautistas particulares, yo creo que otros reformados como los presbiterianos le tienen más respeto al presbítero. Dentro de nosotros, el pastor, ¿sabe qué es? Es el ¿qué hacer, hermano? ¿Cómo andar, hermano? Eso no es así. Vamos a ver en el punto 4 que Dios puso gobernantes que se llaman pastores. Y Él debe gobernar con autoridad, pero no con tiranía. Debe hacerlo con la palabra de Dios. Los pastores están a cargo, vamos a ver. Pero tampoco vamos a decir creemos en un papado ni un gobierno tiránico de los pastores. Entonces es importante que podamos entender. No creemos sucesión apostólica. Tampoco creo en esos 5 ministerios que dice que hay apóstoles, hay profetas y todas esas cosas. Evangelistas por supuesto que hay. Pastor, maestro hay. Pero no hay, vamos a decir, no hay apóstoles. Eso en el sentido. Roma, vamos a decir, no, está bien, me va a salir acá. Deja, si Dios lo permite. Si quiere hacer el ruido, que haga. Roma, vamos a decir, no es la iglesia apostólica verdadera. Como estaba leyendo yo el credo apostólico, decimos que queremos una iglesia apostólica, pero ¿qué significa? No estamos hablando de Roma. Roma no es la iglesia apostólica verdadera.
Porque, vamos a decir, ellos han sustituido las doctrinas de la iglesia, vamos a decir, que fundaron y las bases que pusieron los apóstoles, y pues, poniendo otras cosas y otras herejías. Ellos podríamos decir, se han fornicado como una gran ramera. Así lo dice Apocalipsis, no lo digo yo. Entonces, ¿qué sucede? No es la iglesia verdadera apostólica. Ahora sí, Jesucristo le dio la llave a Pedro para abrir, vamos a decir, o abrir la llave de la iglesia, en el sentido cuando por medio de la predicación. Ustedes saben que se levanta él y él empieza a predicar el mensaje de salvación. Eso es lo que hace Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 41, lo hace a los gentiles, pero en Hechos 10 ya empieza con los gentiles, en otro empieza con los judíos. Entonces, Pedro, escuchen, no es ningún cabeza de la iglesia. Pedro no fue el Papa, el cabeza es Jesucristo, vamos a ver, y esto es muy importante que lo tengamos. ¿Qué es la piedra? Bueno, que fue la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa, vamos a decir, confesión, dice el Señor Jesucristo, voy a edificar. ¿Cómo está edificada la iglesia? Bueno, una iglesia que se dice que es iglesia, que no confiesa que Jesucristo es el Cristo, es Cristo y es el Hijo de Dios viviente. Y esto va más allá de una mera información. Pues no me da tiempo de explicar qué es el Cristo, qué iba a venir a hacer, y que Dios dijo, todo eso, si ustedes no lo entienden, Él vino a morir por los pecados, por las personas que vengan, vino a cumplir la ley, todo lo que estuvimos hablando. Una supuesta iglesia que se diría que es iglesia, que está predicando, Dios te quiere prosperar, vení, vamos a atar al enemigo, eso no es iglesia. La iglesia está fundamentada sobre esto, que Él es el Cristo y es el Hijo de Dios viviente, que vino y murió por los pecados para todo aquel que crea en Él, se arrepienta de sus pecados, confiese a Él y venga y clame, Señor, sálvame. Eso es iglesia, eclesía, apartados del mundo. Luego vemos las iglesias que entra el mundo, cuando la iglesia significa sacado fuera del mundo. ¿Y cómo es esto que la iglesia y viene el mundo adentro? No, no es así. Entonces es importante que podamos entender. Mire, la iglesia, eso fue Pedro, uno de los primeros apóstoles. Después Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, él dice esto, y esto es muy importante. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Muchos dicen, bueno, la piedra angular es Jesucristo. Sí, eso es verdad, la piedra angular es Jesucristo. Pero esto que voy a decir es demasiado importante, ¿sí? Escuchen, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué fundamento se puso? Bueno, que Jesucristo, el Señor es Cristo, es el Mesías, el que fue enviado para morir por nuestros pecados. Ahora Él es el Hijo del Dios viviente, es Dios mismo, podríamos decir. Ahora la iglesia, ¿sobre qué está edificado? Bueno, Efesios 2:20 está edificado sobre el fundamento. ¿Qué es un fundamento o edificados? Vamos a ver un poco exegéticamente la palabra. Edificados, escuche, la palabra griega epoidomesentes, con la Z, epoidomesentes, del verbo epoicodomeo. ¿Qué significa esto? Significa construir encima o sobre. ¿Sí? Miren, esta parte de la casa o la otra, toda iglesia tiene, escuche, voy a hacer un ruido con el pie, un fundamento. Un fundamento se pone una sola vez. Los cimientos que se ponen son lo que, sobre la estructura, lo que se va a sostener toda una casa y mayormente un edificio. Si no tiene una buena estructura, eso se va a hundir. ¿No vieron esas cosas que se hunden? ¿Por qué? ¿Por qué se hunde si usted edifica sobre la arena?
porque no hay fundamento. Edifique sobre la roca, por más que venga el mar y lo que venga, está parado sobre la roca. ¿Qué? Un buen fundamento. Una casa tiene que tener un fundamento. Una iglesia que no tiene el fundamento y las doctrinas de los apóstoles no es iglesia apostólica. Por eso conocimos la iglesia apostólica romana. Muchos dicen, uy, pero ustedes son católicos. No. ¿Qué creemos cuando decimos apostólicos que somos? Que creemos que en las doctrinas que Pablo predicó, que Pedro predicó, que Juan predicó, que ellos hablaron, vieron y no se pudieron callar, en eso somos apostólicos. En el fundamento, ¿sabe por qué? Porque ellos estuvieron con el Señor Jesucristo. Y por eso que nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Qué es apostólica? Bueno, todo lo que enseñó las 3 epístolas a Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Santiago, todos los que fueron apóstoles, sobre ese fundamento estamos fundados, sobre esas doctrinas, si quiere decir, enseñando. Se construye la iglesia. Una iglesia que está construida, vení a recibir el milagro, la campaña de sanidad, vení que si tu matrimonio está mal, lo vamos a solucionar. ¿Qué? Como me golpearon acá una vez, venimos orando para ¿querés recibir tu milagro? Digo, ¿qué milagro? Le digo, y le prediqué el evangelio, se enojó. Es más, le digo, cuando se fue se enojó, le digo, es más, le prediqué el evangelio a su pastor, le digo, y se puso furiosa la señora. Predicando de que si querés recibirte un milagro. Eso no está fundamentado sobre las doctrinas de los apóstoles. Amados, nosotros fuimos encomendados a combatir ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. La fe que nos fue dada significa el cuerpo de doctrinas. Nosotros, por eso muchos dicen, ustedes son confesionalistas. Digo, claro, nosotros somos, ¿qué es confesionalista? La palabra griega es homologeo. Confieso, ¿qué confieso? Que Jesucristo es el Señor, confieso que hay un Padre, Hijo, Espíritu Santo, confieso que Cristo murió por mis pecados, y confieso muchísimas cosas. ¿Por qué lo confieso? Porque son doctrinas que enseñó el Señor Jesucristo, son doctrinas que enseñaron los apóstoles. Yo que estoy hace años acá, usted me sigue y voy a estar siempre hablando, pareciera que es lo mismo, porque tengo la Biblia, yo no tengo un libro de entretenimiento para hacer un show, para que usted se divierta. No, tengo una doctrina que nos fue legada, y eso es una iglesia apostólica, sobre los fundamentos que enseñaron los apóstoles. En ese sentido somos apostólicos nosotros. Vamos a decir esto, enseñamos lo que nosotros nos fue dado. Nosotros no creemos que hay apóstoles, que hay profetas. Mirá, sí, ¿qué? Tengo una palabra del Señor para tu vida. El Señor no dice nada, digo, no estés mintiendo. Léeme lo que dice la Biblia y yo estoy pronto a oír. Si me tenés que reprender o me tenés que decir algo, con la Biblia. No que el Señor te dijo en un sueño, que sos profeta. No es así. Quizás comiste de más, te cayó mal la comida. O tenés un espíritu que te está engañando. Pero no es así, no existen eso. No existen estos apóstoles que vienen en su jet y esas cosas que les vamos a pagar. No existe. Los apóstoles sí tenemos nosotros, y acá está, en esto, ¿ves? Usted la puede ver, va a ver que está toda escrita a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque esta es la enseñanza que se nos fue, esto es lo que se nos dio a nosotros. Y es importante que podamos entender cómo está constituida una iglesia verdadera. Entonces, no solamente a Roma, hoy vemos que dentro de los evangélicos ha entrado esto. Entonces quiero que entienda, para ir cerrando el punto número 1, quiero apurar, cómo está la iglesia universal, invisible. Bueno, si no lo entendió, es así. Es el total de los números de los elegidos a lo largo de todo el tiempo, desde que empezó. El Antiguo Testamento, antes eran salvos por aquel fe en aquel que iba a venir, ponían su fe en esos sacrificios, pero nosotros también somos, pero en aquel que ya vino. En sí todos son salvos, somos millares y millares y millares, vamos a decir, que forma la iglesia. La iglesia, aquella que se ha acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, de la Jerusalén celestial, vamos a decir, de la compañía de muchísimos y millares de santos. Todos estos conformamos la congregación del primogénito, o sea, el Señor Jesucristo. Y todos estamos inscritos en los lugares celestiales. Entonces,
es importante que podamos entender, una iglesia que está enseñando otra cosa fuera de la doctrina, yo le podría decir esto, como el progreso peregrino, huye de la ira venidera. Pueblo mío, no participen, salgan de ahí. Es preferible, si no tiene una iglesia local o no tiene un pastor que le esté enseñando o guiando, es preferible que se aparte, no se contamine con esa gente que tienen, vamos a decir, doctrinas de su propia imaginación y su corazón, que creen que tienen revelación, y esto no es así, amado. Escuche, estamos hablando de su alma, no estamos hablando de acá, Satanás va a venir a acusarlo, está solo, aquello, no es así, no importa. Jesucristo también estuvo solo y le vino a decir: ¿dónde está tu padre? No sé si tú eres Dios, que quiere probar. No es así, hay que mantenerse fiel. Por eso que estábamos cantando hace un rato nosotros, que estábamos diciendo: firme se adelante, huestes de la fe. ¿Ves? Sin temor a alguno, porque el Señor está con nosotros. La iglesia es militante, la iglesia avanza, la iglesia se aferra a la palabra de Dios. Tenemos la palabra que dice que el Señor, el Hades no va a prevalecer. Jesucristo tiene remanente fiel. No importa si son chicos, no importa si son 2 o 3. Lo importante es que el Señor venga y dice: hallaré fe, hallaré una iglesia que se ha mantenido fiel. Y de eso se trata, amados, de una iglesia que mantiene la unidad. Nosotros no podemos decir crear unidad porque ella no es unido. Pero una iglesia, ¿cómo puede estar unida? Dígame. Por medio del mismo espíritu y las doctrinas. Yo no puedo estar en comunión con alguien que vamos a decir que no cree en la Trinidad, que no cree en la deidad de Cristo, que cree que el día del Señor es un día común. No hay ninguna comunión con ellos. No hay comunión. ¿Qué comunión puede haber? Entonces, no hay, no es así. Debemos creer que de verdad todos aquellos que han nacido de nuevo, vamos a decir, forman parte de esa iglesia universal. Bueno, me voy al punto número 2, antes de tomar un poco de agua y hacer un pequeño repaso del 1 y ya pasó el 2, ¿sí? ¿Sí? Bueno, escuchen, voy a hablar rapidísimo, por si no lo entendieron. Acuérdense, universal es católico, o sea, todos los que nacieron de nuevo. Lo toco solamente rapidísimo esto. Creemos en eso, en que es universal en el sentido eso y invisible, que todos los que nacieron de nuevo. A modo de repaso rápido. Voy al punto número 2. Punto número 2. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y la obediencia de Dios por Cristo conforme al mismo, que no construyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos, escuche, visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Bueno, estuvimos viendo la iglesia invisible, la identidad. Si quiere poner el punto número 1, la identidad de la Iglesia Universal como invisible. ¿Cómo podemos, qué quiere decir esta identidad? O la identidad, si no sabe qué es el punto número 1, la identidad de la Iglesia Universal como invisible. ¿Pero qué identidad? Bueno, la identidad es como, ¿ves lo que dice el documento de identidad? Lo que tenemos nosotros. Bueno, ¿qué es eso, documento de identidad? Es un conjunto de rasgos, vamos a decir, Sergio Daniel Brito, mi documento, que tiene los rasgos, las características que me diferencian de otras personas. Mi rostro, mi huella digital, mis ojos, la facción. Por eso te hacen poner la cara así, porque son únicas. Aunque usted no crea, la huella digital no hay igual. Dios nos hizo así. Entonces, ¿qué sucede? La Iglesia Católica Universal Invisible tiene ciertas características. Bueno, ahora vamos a ver la parte número 2, que es la identidad de la Iglesia Universal, pero ya como, escuche, como visible. Como visible. ¿Cómo es que la Iglesia, los santos son invisibles? Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y la obediencia por medio de Cristo. ¿Quiénes son? Vamos a decir, ¿cómo podemos saber que son visibles las personas? ¿Cómo puedo saber que una iglesia, vamos a decir, si es universal, pero a la misma vez es visible? ¿Cómo es eso? ¿Es invisible o es visible? Ya lo expliqué lo que es invisible, pero visible, en el sentido, cuando hablamos de visible,
¿Cómo puedo saber que es visible? Bueno, sencillamente el punto 2 lo dice. Son aquellos que profesan con su boca creer en lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo. O sea, aquellos que creen que Jesucristo es el Señor o es Curios. ¿Sabes que Curios en el griego significa Señor? Cuando yo digo diga del Señor o digo el Señor, ¿sabes qué significa Señor? Curios. ¿Sabes qué es Curios? En otros países por ahí dicen sí, Señor, o algo así, pero Señor no tiene la connotación de Curios. Acá Curios significa soberano sobre todas las cosas. Cuando yo digo Jesucristo el Señor, ¿sabe qué está diciendo usted? Que Él es soberano sobre su vida. Eso es. Lamentablemente muchos no lo entienden cuando le dice el Señor. No es un Señor como yo le digo a mi jefe o a otro. No. No es esto cuando dice, disculpe señor, ¿le podría hacer una pregunta? ¿Dónde queda la avenida Juan B. Justo e Independencia? Es fácil, ¿no? Pero eso, señor, ¿me podría hacer? En ese sentido, no es eso. Esto Curio es diferente. Es el Señor soberano sobre todas las cosas. Entonces Jesucristo, Jesús, o sea, el Salvador. Cristo, el Mesías, el enviado. El Mesías que era enviado para salvarnos. Yo confieso eso. ¿Cómo puedo saber que es visible? Bueno, por cuando una persona confiesa creer en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Sencilla palabra, creer en el Evangelio. La buena noticia. Me muestra que soy muerto en delito y pecado, creo. Y no solo eso, escuche. Una persona dice que cree. Hay muchas personas que andan por ahí que dicen son salvos. ¿Pero por qué son salvos? Porque una vez uno me frenó y me dijo que yo repitiera esta oración y me dijo que ya era salvo. Y yo seguí. Y así anda mucho dando vuelta a creer que son salvos. No significa confesar, Señor, Señor, pero ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Si confesás que es el Señor, punto número 2 que estamos viendo, ¿cómo sabemos que es visible? ¿Cómo ponemos un cristiano verdadero? Bueno, porque él obedece lo que el Señor está, lo que él demanda. Entonces eso, ¿qué es obedecer? Bueno, todo lo que el Señor enseñó, las doctrinas. Fíjese en primera de Juan, uno de los apóstoles dice, si alguno viene y enseña otra cosa que no sea la doctrina que el Señor tiene Jesucristo, escuche lo que dice, porque yo una vez lo he dicho a alguien y abrió el ojo así como, así. La Biblia dice que no le recibas en tu casa. Y creo que dice también Juan, ni siquiera le saludes, porque si lo haces participa de su cosa. Imagínense, dice la historia que Juan cuando vino una persona que era un hereje, Juan estaba en esas aguas térmicas y salió corriendo, salió corriendo, entró el hereje, no me acuerdo cuál era, no sea que caiga la ira del Señor sobre este lugar. Mire cómo se lo tomaba Juan, no se lo tomaba a la ligera. Entonces, ¿qué son los verdaderos creyentes? Si no lo entendió, lo vuelvo a repetir. La iglesia visible, vamos a decir los santos visibles, son los que han profesado fe en el verdadero evangelio. Y no solo profesaron fe, sino que obedecen al evangelio. Creo que eran los tesalonicenses, si no me equivoco, en 1:9 dice, vuestra fe es conocida por todos. ¿Por qué? Ellos quemaron idolatría, todo, no es que dijeron creemos y ya está. Ellos veían como desechaban, empezaron a ver un cambio, empezó a influenciar el Espíritu Santo sobre su vida. Es visible, por eso en ese sentido es visible. Usted ve las cosas que hace una persona. Por eso hay que tener cuidado cuando decimos invisible, porque si no, yo soy invisible. Sí, pero tus acciones son visibles. Perdón, pero amado, la fe sin obra está muerta. Eso es lo que quiero decir, si no me entendió nada de lo que quiero decir. No es que invisible es una forma de decir, o sea, yo no sé qué hacen en otro país, no puedo saber cuáles son los santos, pero no significa que vos no te ves, yo te veo, o sea, las cosas que haces. Entonces es de necio decir así, hay que entender bien, ¿no? Y es vamos a decir, y son ellos, vamos a decir, los que por sus acciones ellos, la gente ve su justicia, como dice Santiago, que es lo que ellos creen. Ahora hay personas que destruyen su propia profesión de fe, dicen una cosa, el Señor Jesucristo dice, como quisiéramos lo que ellos enseñaban, pero no lo que hacían. Fíjese, los fariseos enseñaban una cosa, hacían otra. Entonces no estaba de acuerdo. Tiene que estar alineado lo que yo digo con lo que yo hago. Eso es ser consistente, ¿no? No creo que necesite más explicación. Ahora,
¿Por qué lo pueden ellos romper su profesión? Bueno, porque ustedes lo ven y usted dice, ¿cómo? ¿Vos sos un cristiano? Sí, dice. ¿Y qué sucede? Y eso es lo que sucede por, vamos a decir, un falso entendimiento del cristianismo, un falso evangelio, entró por otra puerta, no camina. La justificación va de la mano de la santificación. Entonces es importante entender eso. No solamente vamos a decir que soy invisible, no es, si una persona está practicando una vida de impiedad, escuchen, no hablo de pecado, pecado caemos todos, todas las personas pecan, pero no viven una vida todo el tiempo. No es así. No hay una vida de impiedad, no hay una vida de injusticia todo el tiempo. Una persona que practica, peripatear significa camina. No es así. No es así. Debe obedecer. Vamos a decir, esto está en las obras, por los frutos los conoceréis. Otra forma, vamos a decir, de poder ver visiblemente a alguien que dice ser cristiano es cuando enseña herejías. Una iglesia que enseña herejía no es. Ahora, ¿cuándo es visible una iglesia? Que estamos en el punto 2. Bueno, yo voy a dar dos textos nada más. Primera de Corintios 1.2 y Romanos 1.7. Primero de Corintios 1.2. Escuche, yo le voy a dar énfasis en la parte para que vean cuando hable de una iglesia visible local. A la iglesia de Dios que está en Corintios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjese, entonces, una iglesia visible, ¿cómo puedo saber que es visible? Dígame, yo estoy acá predicando, ¿saben qué? No se lo diga a nadie, yo soy invisible, la gente no ve este local, Lo digo de una forma para que lo puedan entender, no es así. La iglesia que está en Corintio, la iglesia bautista de la gracia reformada, es como que Pablo, yo voy a parafrasear, como Pablo dijera a la iglesia que está en la ciudad de Mar del Plata de Argentina, la iglesia bautista de la gracia reformada, a los santificados en Cristo llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan, o sea los otros que están escuchando también, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se puede entender? Esto es visible. O sea, yo soy real, soy visible, no soy invisible. Yo sé que esto a veces lo tengo que predicar porque está acá en la confesión, pero en el sentido, podemos decir, localmente somos visibles, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esta parte del punto número 2. Romanos 1.7, a todos los que estáis en Roma, están dando un lugar, amados en Dios, llamados a ser santos, gracia y paz, Dios vuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Ve? Siempre va acompañado, llamados a ser santos, a los que son santos. ¿Qué significa apartados? Eso. Los que son apartados. Y eso es sencillamente lo que toca el punto número 2. La iglesia que son visibles, santos visibles. Usted es visible. Más adelante vamos a ver. Un santo no es un yeso, como dice el romanista. Un santo es usted. Podría decir, y esto capaz que a usted le va a causar risa. Es como yo dijera San Daniel. Sí. Santa Carolina, y así podían nombrar a muchos. Pero ¿qué significa? Bueno, significa aquellos que están apartados. O sea, un santo es algo que Dios apartó para un uso, para algo. Eso es santo. Puede apartar un instrumento, puede apartar un lugar. Significa que soy irreprensible y no tengo pecado. Esa es la mala idea de santidad. Por eso la iglesia fue apartada del mundo. No tiene comunión la luz con las tinieblas. Entonces, visiblemente, ¿qué significa? Bueno, el punto número 2, son visibles. ¿Cómo son visibles? Bueno, ustedes lo ven, por su profesión que dicen y por sus acciones. Ahora, quiero que entiendan algo. Dentro de la iglesia local, que más adelante lo vamos a hablar, no este domingo, puede haber no salvos. Pero eso no significa que forma parte de la membresía. Están escuchando. Pueden escuchar, participar, sentarse, pero membresía no. Y para esto es responsable el pastor. El pastor durante un tiempo
por medio de sus sermones, sus exhortaciones. Él tiene que estar viendo si los miembros andan desordenadamente, amonestarlo, disciplinarlo. Él está supervisar. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que estar viendo, no solo esto lo que están ahí, sino lo que forman parte de la membresía. Una manzana podrida puede hacer que se pudra todo el cajón. Entonces el pastor tiene que estar ahí. Muchos se enojan a veces cuando un pastor hace eso y no saben que lo estamos cuidando. Estamos cuidando y supervisando. Yo muchas veces cuando tengo un grupo en otro lugar y yo los que están ahí veo que otros publican otra cosa, quieren así, yo salgo. Muchos dicen, ustedes, ¿cómo que me dijeron? Ustedes es orgulloso, quiere que escuchen lo de usted. Yo llevo casi 6 años en un lugar, algunos están como 4 o 5 años, por ahí. Yo no puedo permitir que alguien publique otras cosas, porque yo sé lo que están publicando. Escucha una prédica de otra, ahora me pregunta, ¿qué podría escuchar? Sí, mirá, léete esto, y acá, fíjate, y esto estaría bueno, sí, fíjate, o me puede guiar en que, sí, mirá, esto es así, así, así. Porque uno tiene experiencia, uno puede ver el error, uno puede discernir los espíritus. Entonces, pero no puedo permitir. Entonces, el pastor tiene que estar a cargo de eso. Para eso tiene la vara, para eso tiene el callado él. Entonces, es importante que podamos diferenciar, podemos ver cuando hay errores, vamos a decir, en una iglesia visible, ya es un poco más fácil. Ejemplo acá. Es importante cuando viene. Yo tenía poner un grupo. En un grupo han entrado muchas personas con muchas cosas. Que no creo esto, que no creo aquello, que no esto y aquello. Es diferente a una iglesia local. En una iglesia local hay ciertas doctrinas, todo el consejo de Dios es importante. Pero acá no puede venir alguien, vamos a decir, acá como identidad de iglesia visible, acá universal pero visible, local, no puede venir alguien que me dice, ¿sabes qué? Yo creo en el Espíritu Santo y la Biblia es como me han dicho, la Biblia es un libro viejo, es como letra muerta. Pero quiero participar de acá. No, amado, nosotros queremos acá, punto número 1, la revelación plenaria de todas las escrituras que ha sido terminada y el Señor nos habla por medio del Espíritu Santo, nos ilumina, nos cuida, nos instruye por la palabra de Dios. Entonces creemos en la aspiración plenaria verbal de toda la escritura, no de algunas partes. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, incluso en la salvación. El Padre que escogió lo que le iba a dar al Hijo, el Hijo vino y cumplió, el Espíritu Santo está operando todavía en la iglesia. Creemos, vamos a decir, en la cristología, creemos nosotros en las dos naturalezas y en la persona del Señor Jesucristo, que Él es Dios, Él es, vamos a decir, un ser humano, o sea, la naturaleza humana, pero lo más asombroso es que es una sola persona. Él no es un esquizofrénico, un bipolar, como estuvimos viendo. Y escuche, y esto es importante lo que voy a decir. Una verdadera iglesia, las otras cosas son importantes, pero ¿lo repito de nuevo o no? Bueno, las doctrinas que una verdadera iglesia cree, lo vuelvo a repetir, es la inspiración plenaria y verbal. No creemos, el Señor me dijo, soy un profeta, esto o aquello. Una iglesia podríamos decir que se ve visible, creemos eso, creemos en la Trinidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, no creemos en solo Jesús, en las dos naturalezas, la deidad de Cristo. Y escuche, esto es muy importante que nosotros creemos como protestantes o reformados. Creemos que la justificación por la gracia por medio de la fe. Y eso es importante, por la sola fe, por la fide. Por eso otra cartera atrás. Por gracia somos salvos. Pero esto es muy importante. Una supuesta iglesia que se dice ser iglesia y no predica el verdadero evangelio, perdón de arrepentimiento en el Señor Jesucristo, confrontar con la ley, no se puede decir iglesia, porque ya estamos viendo que está fundamentada sobre la confesión que hizo Pedro. Podemos hablar un poco más incluso de la resurrección y otras cosas más. Pero eso es importante vamos a decir, que lo puedan entender. Es vital, podríamos decir, cuando estamos hablando de una iglesia local. Bueno, vamos a pasar a otra parte de ahí. Entonces, escuche, si usted forma parte de una iglesia
local y no están enseñando. Dice, no, debes ayunar, debes hacer esto, debes aquello. Eso es obras. Una iglesia verdadera tiene que tener el verdadero evangelio. Y yo iba a decir otra cosa, pero esto le va a resultar muy gravoso a algunos. Hay iglesias que incluso que creen en el decisionismo regeneracional, que por medio de una decisión, no es así. La iglesia tiene que estar fundamentada sobre el verdadero evangelio, con lo que el Señor Jesucristo enseñó, sobre los apóstoles enseñaron, sobre ese fundamento que se puso una vez y para siempre. No podemos estar enseñando otras cosas. ¿Por qué las iglesias locales, dígame algo, por qué las iglesias bautistas particulares, como nosotros, otros somos chicos? Dígame por qué. Porque un verdadero pastor no está acá interesado en que se le llene el lugar. ¿Sabe qué está interesado? En que haya, que sea una persona sentada y tenga vida. Cuando el Señor me llame, me diga, bien siervo, en lo poco me fuiste fiel. Y otros van a decir, Señor, todo esto, ¿qué? ¿Todos esos muertos? Entonces, nosotros estamos interesados de verdad en que la iglesia es del Señor y predicar el Señor. La iglesia no es, como dicen, mi iglesia, no es, lo siento, no es su iglesia, es de Cristo. Y debemos predicar lo que Cristo dijo. Entonces es importante que podamos entender eso. Si usted quiere pertenecer a una iglesia, asegúrese que estas doctrinas se estén predicando. La doctrina de la justificación, amado, no se predica. Yo le he predicado a muchos pastores y no la saben. En serio se lo digo, a muchos de acá. Y no conocían eso. Ellos hablaban que hay que levantarte a las 3, a las 5 de la mañana, porque hay que buscar al Señor temprano, el que lo busca al Señor, digo, y así cosas así. Hay que atar el espíritu, el espíritu, no sé qué, territorial, algo así. Hay que atarlo, y porque nosotros somos, ¿de qué le digo espíritu territorial? Yo estaba comprando en un lugar queso. ¿Atar qué? Le digo. No, que nosotros el Señor nos mandó, ahora el Señor nos mandó ir y predicar, Él se dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ir y predicar todas estas cosas que yo he enseñado. ¿Qué enseñó? Que en el nombre de Él hay perdón de pecado, el hombre está mal ante Dios, necesita reconciliarse, eso. ¿Qué atar espíritus? Digo, no es así, y la palabra atar significa otra cosa. No es eso que yo creo. ¿Cómo lo voy a atar? A un espíritu, dígame. Con una soga lo voy a atar. Así está la iglesia, así está. Por eso que el ministro, vamos a ver todos los domingos, debe ser apto para enseñar. Él no puede estar inventando cosas. Él se aparta, usted lo ve y lo va a ver todo el día apartado. Él no tiene que viajo por acá, me voy a hacer allá, estoy así en seminario sentado con los zapatos ahí brillantes que me hacen preguntas, ahí como suben en YouTube, haciéndoles preguntas. Eso no es un pastor. Pastor está a cargo de una iglesia local y está ahí. ¿Qué necesita que haga? Bueno, nosotros estamos encargados de orar y de enseñar las escrituras. Para eso levanten otras personas, otros diáconos, incluso llenos del Espíritu Santo. El pastor tiene ese llamado. Entonces debe cuidarse. En una iglesia visible, yo debo cuidar. La palabra va a ser supervisor o obispo, es alguien que está controlando y mirando, pero bien. O sea, que anden bien, lo está cuidando, que alguien no venga, protegiéndolo. Eso es lo que hace un ministro. Vamos a ir al punto número 3 para que no se nos acabe el tiempo. Punto número 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Bueno, las iglesias, incluso más puras, voy a decir esto. Esto no es nuestra regla de fe y conducta, Esto es un mini tratado, como dice Spurgeon, de las doctrinas. Spurgeon dice, este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros, lo aceptamos no como una regla autoritativa o como un código de fe,
sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él, los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas estarán preparados para dar razón de la fe que hay en ellos. Por eso, amados, cuando alguien me pregunta, yo sé. ¿Por qué? Porque he estudiado la palabra. Antes de leerme los libros reformados y todas esas cosas, el Señor me tuvo mucho tiempo con la Biblia, comiendo del rollo, todo el tiempo. Esa era mi dieta y sigue siendo mi dieta nutritiva para mi espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Aunque esto no es nuestra, vamos a decir, la palabra, no es esto que queremos nosotros, la Biblia, esta es nuestra regla de fe, es la Biblia. El mismo primer artículo nos enseña esta confesión que nosotros queremos en las Escrituras. Ahora sí tenemos un mínimo resumen. Si usted le pregunta en qué cree, en Jesucristo, y él dice, bueno, acá también nosotros creemos lo que está anotado, nada más. Eso es lo mismo. Pero ustedes, si yo le pregunto, ¿creen en la segunda venida? Sí, pero no lo tienen anotado. Bueno, pero nosotros tenemos anotado, nada más. Bueno, tenemos, hay otras personas que otra iglesia que ni la tienen. Ahora escuche. Este punto, si quiere, le puede poner la perpetuidad de la Iglesia visible universal. Es conocida como la Iglesia invencible. Y ahora vamos a ver por qué. La perpetuidad. Jesucristo prometió que ni siquiera el Hades o la muerte iba a prevalecer sobre la Iglesia. Lamentablemente, pues estoy hablando de la confesión, yo creo que la confesión Bautista de Londres, 1689, después de mucho tiempo y mucho estudio, estuve estudiando en varios lados durante años, buscando de acá y de allá, creo que lo más consistente, esta confesión, con la Biblia. Habla de la justificación, como el hombre puede ser justificado, el verdadero evangelio, de la fe, del arrepentimiento, del hombre que está muerto totalmente del pecado, que no le puede buscar, de la palabra de Dios. Entonces todo lo que yo veo ahí es un mini tratado, vamos a decir ahí. ¿Por qué digo esto? ¿Estás diciendo esto, Daniel? Porque en el punto número 3, ¿qué estás diciendo acá? Bueno, nos están diciendo que hay iglesias que, incluso las más puras bajo el cielo, están sujetas a la impureza y el error. Y fíjese, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias. El pastor tiene que estar encargado ¿de qué? De buscar y de purificar lo más y profundizar en lo que pueda más en las Escrituras. No podemos permitir, vamos a ver más adelante que somos la iglesia columna y baluarte, que voy a explicar qué significa eso. Entonces, a pesar de que por causa del pecado, vamos a decir, todos tenemos pecado, incluso eso nubla la razón y el entendimiento. Por eso el pastor, más que nada, debe buscar la guía y la dirección del Espíritu Santo, la hermenéutica bíblica, la interpretación bíblica, un estudio concienzudo, exegético de la palabra. Todo eso son ayudas que le pueden servir a él para profundizar en la escritura. Comentarios bíblicos, comentarios de la antigüedad, cosas de sermones viejísimos, todo eso ayudan, diccionarios bíblicos de la palabra en griego, todo eso puede ayudar, vamos a decir, al crecimiento de un ministro, y porque, escuche, como se alimenta el pastor, es como le va a dar a usted, Si él es uno que le gusta leer ahí nada más y salir por ahí y después copia un sermón y lo da así nada más, pobre de su espíritu, Entonces, ¿qué sucede? Debemos profundizar, pero hay iglesias que no y están sujetas al error. Hay iglesias que tienen el verdadero evangelio. Podríamos decir que sí, pero hay iglesias, vamos a decir que, aunque tienen el verdadero evangelio, tienen doctrinas cerradas. Por eso que el ministro debe procurar, vamos a decir, ser lo más consistente con la Biblia. Yo he escuchado pastores que predicaban una cosa y dentro de 2 o 3 años decían otra cosa. No eran consistentes. Ahora, si yo le digo que la salvación por gracia y dentro de 2 años le digo que la salvación se pierde, ¿usted qué me va a decir? Y después cambio de nuevo la doctrina. No, tenemos una unidad. Nosotros creemos todo, o sea, siempre me va a escuchar siempre hablar casi siempre de lo mismo, de otros puntos. Pero
Lamentablemente hay iglesias que contienen un error. Algunas iglesias no, vamos a decir, no están tan maduras porque el ministro quizás no profundiza, puede ser por muchas cosas. Otra, vamos a decir, por la pereza del ministro que no quiere. Otra, que el ministro no tiene el sustento, para eso lo vamos a ver más adelante, para poder el estudiar. Eso se encarga la iglesia, de sostenimiento, de darle al pastor para que él pueda estudiar. Hoy vivimos en un desinterés total de la iglesia. Vos sos pastor y arreglátela sola, vos te llamó el Señor. Eso no es entender lo que es membresía. Membresía es una persona que ayuda en el reino a que avance. Entonces, ¿qué sucede? Y a causa de esa falta de interés de los miembros, el pastor pobre no tiene para buscar cómo estudiar, para seguir avanzando. Tiene que él buscar solo a ver cómo puede hacer. Él o su esposa o los otros que le quieran ayudar. Y a remar sola, nada más. Por eso que a veces la iglesia a veces no tiene el apoyo del ministro de la iglesia. Y están los errores. Y después está el ministro, perdón lo que voy a usar, vago. Que él no quiere estudiar, que le quiere dar una palabra. Tengo una palabra del Señor, hermano, para ustedes. Y abre la Biblia con el dedo, yo lo vi eso, de verdad que lo vi. Abrió así la Biblia y sabe qué me dice el Señor. Yo me quedé así como, ¿cómo ves que me dice el Señor? No es así, debes estudiar, ¿no? Profundizar, ¿cómo que a mí me dice el Señor? Entonces, ¿qué sucede? Pero a pesar de eso, el Señor nos muestra acá, en el punto número 3, Dios tiene iglesia, un remanente. Hay pequeñas iglesias, pequeños remanentes, pequeñas comunidades, chicos, que mantienen. Ahora podemos decir, una iglesia local, escuche bien lo que voy a decir, Dios nos dio una promesa que una iglesia local como esta es indestructible. ¿Está? Lo que Dios dijo, su iglesia universal no va a ser destruida. Ustedes estudian un poco de historia de la iglesia, ¿sabe lo que era el Imperio Romano? Invencible. Invencible. Roma. Dígame dónde está ahora ese imperio. La iglesia fue perseguida, las semillas de los mártires y la sangre de ellos fueron sellando, vamos a decir, con sus vidas, vamos a decir lo que ellos creían en el Coliseo, fueron prendidos fuego, las mujeres con su bebé, maridos que no tenían para trabajar porque ellos no querían adorar al César y a causa de eso no tenían sustento. Y muchos murieron, como estuve hablando en el Salmo número 13 ayer, pero se mantuvieron por fe. Su fe fue inquebrantable. Pero ¿qué sucede? Roma pereció y la palabra del Señor sigue vigente. Mi iglesia no será vencida por el Hades, no morirá. Es invencible, no se destruye. Siempre el Señor va a tener un remanente. Siempre el Señor va a tener alguien fiel que está hablando. ¿Sabe por qué? Él lo prometió. Aunque todos se desviaron, había un Elías. Aunque todos se desviaron, había un Jeremías. Aunque todos se empezaron a estando en esclavitud y hacer las cosas que le mandaban a Nabucodonosor, había un Daniel que propuso en su corazón no contaminarse. Siempre hubo un Juan que en el día del Señor estaba solo, en una isla. ¿Para qué va a guardar un viejito el día del Señor en una isla? Dígame. Pero él dice, porque dice uno que estaba en el día del Señor, lo estoy guardando, no importa acá. ¿Sabe por qué? Porque dice Juan 4:24 que dice, Dios busca verdadero adorador en espíritu y en verdad donde esté. Es importante formar parte de una iglesia local, pero si no está en espíritu y en verdad se mantiene, porque Dios dice que hay una iglesia que es invencible, hay cristianos que se mantienen y están firmes. Yo no ando con la multitud de otros ministros, a mí no me importa lo que hago, a mí me importa lo que sucede acá, cuando el Señor me venga a decir, ¿qué hiciste con la persona que estaba acá? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con los demás? Es que no me venía nadie, Señor, y ¿sabe qué hice? Le hice una puerta más grande
y le puse un poquito de música y le puse música así de mundo, le puse tutum, 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 para que venga la gente. Entonces, y me creé unos chistes. No se trata de eso. El Señor dijo, hay un remanente fiel cuando Él venga. Y eso es lo que debemos nosotros. Nosotros como seres humanos, amados, vivimos mirando a ver qué hacen los demás. No es así. Yo tengo que ver lo que el Señor me ha dado. Y es así. Entonces es importante. Pero a pesar de eso hay iglesias que son apóstatas. Apostémico significa negar la fe. Y algunas son sinagogas de Satanás, dice la confesión. Bueno, Roma cayó en eso, vamos a decir. Sinagoga de Satanás, ustedes lo ven a los judíos, aquellos que dice Apocalipsis, diciéndose ser judíos, vamos a decir, perseguían a la iglesia. A otras que dicen, yo estoy bien, yo soy rico, no necesito de nada, tú eres un pobre y te aconsejo que lo busques, le cierres los ojos. ¿Por qué? ¿Qué le parece Apocalipsis 3 cuando dice yo soy rico? Dígame. ¿No les acordar esa Apocalipsis 3 a la iglesia de la prosperidad? Yo soy próspero, yo soy rico. ¿Lo conocen? Lo busco. ¿Sí? ¿Lo he escuchado? ¿Sí? Bueno, hoy vemos una iglesia así, que dice que no necesita de nada, no necesita a Cristo. No es así. Algunos tienen el Cristo de que golpea la puerta del corazón afuera, a ver si con su libre albedrío le va a dejar entrar. Ese no es el Cristo que predicamos acá. Usted es el mendigo, y usted golpea la puerta del reino. Y quizás Él le mande y le atienda. Algunos antes, otros después de años. Pero no es que el Cristo está viniendo a ver si usted le va a prestar atención. ¿Sabe por qué? Roma cayó en contra de lo que creemos nosotros. ¿Qué dice ahí atrás? Porque por gracia somos algo. Bueno, después vamos a decir de que hubo la reforma y todo eso. Yo voy a hacer un pequeño resumen nomás para pasarlo y seguir adelante. ¿Ustedes conocen lo que pasó en el Concilio de Trento? Es cuando estuvo la reforma, el Concilio de Trento, vamos a decir, ellos respondió escuche, a lo que tengo atrás mío, que dice, porque por gracia soy salvo. ¿Qué dijo Roma? Roma respondió en el Concilio de Trento a nosotros diciendo esto: malditos son. Usted, si cree en la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, Roma escribió esto en el canon número 11. La Iglesia Apostólica Romana dice esto, un escrito de ellos. Si alguno dijere, por supuesto, si alguno dijere somos nosotros, que dijimos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y ellos dicen así: si alguno dijere que los hombres son justificados, ya sea por la sola imputación de la justicia de Cristo, o por la sola remisión de los pecados, a la exclusión de la gracia y la caridad que se ha derramado en sus corazones, el Espíritu Santo, y es inherente a ello, o incluso que la gracia por la cual somos justificados es solo el favor de Dios, sea anatema, sea maldito. ¿Entendió lo que dijo, lo que está diciendo Roma? Mire, se lo voy a parafrasear. Roma está diciendo esto: si usted cree que usted es justificado que está bien ante Dios, absuelto de sus pecados, dice Roma, ¿pero por qué es? Es por solo la imputación que Cristo, si usted cree que Jesucristo murió por sus pecados, y solamente por creer que Jesucristo murió por sus pecados, usted está maldito, dice Roma. Le suelta una maldición. O si usted cree que ustedes sus pecados son perdonados, son remitidos, sacados, extraídos, ¿por qué? Por la gracia. Usted es maldito. O si usted cree que vamos a decir que el Espíritu, esto obra porque el Espíritu Santo ha obrado en su corazón, y no es algo que está dentro mío, porque ellos creen que el Espíritu Santo viene y ellos le da el poder para poder hacer algo. Sea maldito usted. Si usted cree que la salvación es porque el Espíritu Santo le abre el entendimiento, lo capacita como espada de doble filo, ve su condición negrura y va hacia Cristo,
Sea maldito usted, dice Roma, porque cree que el poder es del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo me da para poder hacer ahora las cosas, como ellos dicen. Si usted cree que usted es un miserable de espíritu y necesita el poder del Espíritu Santo, porque ahora es el Espíritu Santo el que opera sobre nosotros. Ellos dicen, malditos son por creer eso. Y escuche, si usted cree que ustedes son salvos por gracia, malditos son, dice Roma. Y si usted cree que solamente es por el favor o por la gracia de Dios, maldito es usted. ¿Sabe quién lo escribió eso? La Iglesia Apostólica Romana, en respuesta a nosotros. Nos soltó una maldición, un anatema. Y Pablo dice, maldito si predica otro evangelio. Ellos están predicando otro evangelio y se atreven a decir, es increíble, ¿no? Pero es así. Entonces, hay algunas, punto número 13, hay otras que son sinagogas de verdad de Satanás. Son sinagogas. Dice Apocalipsis 3:9, he aquí yo te entrego a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, la verdadera iglesia. Si no sucede ahora, va a suceder en la venida de Cristo. Pero estas personas que dicen ser cristianos y profesan otro evangelio, profesan incluso, fíjese, una salvación que es por gracia. Lamentablemente, esto que voy a decir piedrita en el zapato para muchos. Pero tengo que decir, muchos profesan que son salvos y dentro de nosotros los reformados los defienden a los otros. No quiero profundizar, pero hay cristianos que creen que son, vamos a decir, personas que que ellos son salvos porque tomaron una decisión, o un decisionismo regeneracional. Conocido como, lo voy a decir, aunque a alguno le moleste, yo estoy seguro que va a saltar si escucha lo que digo, se llaman arminianos. Y vamos a decir, y no crea que no estudié los primeros arminianos y después los otros que vinieron, pero que muchos de ellos, amados, creen, vamos a decir, que son salvos por una decisión. Yo he escuchado a muchos que dicen, no, sí está bien, muchos dicen, no, son sinceros. ¿Cómo son sinceros? Le digo. El testigo de Jehová también es sincero. Dice que Jesucristo no es Dios. Y yo cuando me predico, me habla, lo veo muy sincero. El satanista es sincero. Cree que Satán es el señor de él. Es sincero. Tienen celo pero no conforme a ciencia. Entonces es importante entender esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Yo qué hago? Yo no lo juzgo. O sea, que le predico el verdadero evangelio. Mirá, esto y esto y esto y esto y esto. La salvación solamente es la salvación es monofítica y es así, 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 así. Eso es lo que puedo llegar a hacer. Entonces, dentro de la iglesia vemos que hay muchas cosas así. Lamentablemente, no han quedado iglesias, vamos a decir, como era la iglesia primitiva. Pero sí tenemos, vamos a decir, los escritos, tenemos la Biblia para mostrarnos y guiarnos cómo era una iglesia. Lamentablemente, sucede eso. Pero en el punto número 3, ¿qué podemos aprender? Bueno, que a pesar de todas estas épocas que ha pasado, usted si estudia la historia de la iglesia se va a encontrar con una total corrupción, con una época de oscurantismo tremendo, pero a pesar de siempre eso, Dios en el punto número 3 muestra que hay un remanente fiel. La iglesia es indestructible. Siempre va a haber un lugar o un local que se predique, vamos a decir. Una iglesia local, acuérdense, no significa que va a ser indestructible, no significa que esta iglesia algún día no esté. Yo puedo morir acá y si no hay un sucesor que quede acá, esto murió. Yo cumplí mi obra, como cumplió Elías o cumplió su obra, se termina. La iglesia de Efeso fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, fue puesto por Timoteo para combatir las herejías, y ustedes lo ven en Apocalipsis, el Señor le dice, los vine a reprender porque has dejado tu primer amor. Mire que no me acuerdo si segundo siglo, tercer siglo,
no existía más. Busque las fotos. Yo vi una foto, quedaron de esa iglesia unas partes como cimiento así, nada más, lleno de pasto y yuyo. Desapareció. ¿Sabe por qué? No se mantuvieron, perdieron el primer amor. Podríamos hablar de muchas cosas. Hay iglesias que son ortodoxas y doctrinalmente vigorosas y fuertes, pero no tienen el amor. Solo predican mucha doctrina reformada, esto y aquello, y esto y Zwinglio, y esto y Lutero, Calvino, y esto, y hablan mucho así, pero han perdido el amor por Cristo. Mucha teología sistemática reformada que es bueno. Yo también le digo a Berko, a Hodge y a todo a vos y a todo eso que están ahí. Pero acá vengo a hablar de Cristo yo. Entonces no hay que perder el primer amor por Cristo, tenemos que hablar de Cristo. Entonces una iglesia local no puede ser indestructible. Lo que no va a ser destruido es la iglesia universal. Entonces hay marcas. ¿Cómo se transforma en una sinagoga de Satanás o el local, vamos a decir? ¿Cómo puedo saber? ¿Me podría decir cómo puedo distinguir las marcas distintivas de una iglesia que no es esa iglesia? Ya lo dije, una iglesia que no predica el verdadero evangelio, que le predica que Jesús lo va a prosperar, que hay bendiciones para él, eso no es iglesia. Por más que tenga una Biblia, escuche, Satanás estaba en la misma presencia de Dios. Tiene más conocimiento que cualquiera. Conoce la Biblia. Cuando lo confrontó al Señor Jesucristo, le nombró el Salmo, después le nombró Deuteronomio, pero distorsionado. En el huerto de Edén dijo, con que Dios dijo no te va a pasar. Él conoce. Ahora, como él incluso puede tener doctrina, pero no va a dar el verdadero fruto. Ahora, ¿cómo sabemos cómo se está desviando hacia la apostasía? Apostasía es cuando una iglesia empieza a negar los fundamentos que pusieron los apóstoles. ¿Cómo sabemos cuando se está desviando? ¿Se acuerda el progreso peregrino? Que ellos iban por un lugar y volvía uno y decía, maldito apóstata, se lo llevaban. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, es cuando un pastor empieza a permitir que errores o herejías doctrinales empiecen a entrar en la congregación. Cuando él no está preservando, él está cuidando, él es guardián de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pastor, porque por más que le venga gente, ¿sabe qué hace? No ejerce la disciplina. ¿Sabe qué le importa? Que venga gente. Y entonces, la puerta está abierta para todos. Sí, la puerta está abierta para todos, pero la membresía no. La membresía es una persona que nació de nuevo, que se comprometió con el Señor, como la esposa con el marido, la iglesia con Cristo. Ella no hace lo que quiere, está comprometida, vive para Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Un pastor tiene que estar, es como el cabeza tiene que cuidar y santificar a su esposa. Algún día el Señor me va a pedir cuenta a mí, mayormente para aquellos que enseñan. Y me va a decir, ¿qué hiciste? A ver, y yo digo, no, me diste 1 o 2, Señor. Entonces ¿para qué voy a estudiar tanto por uno? No se trata de eso. Si Dios le dio 1, si Dios le dio 2, 50, 20, lo que sea, esa alma tiene valor. Y usted tiene que dar todo lo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a decir, dame lo que te presté. ¿Y yo qué le voy a decir? No, por un alma. No es así. Lo que Dios nos puso, ahí es donde se muestra la fe, ahí es donde se muestra el amor del ministro de verdad. Él no está interesado en que se le llene toda su iglesia, la iglesia de Cristo, ¿no? Y eso es lo que sucede, que muchos, y de verdad sí, son sus iglesias, vamos a decir, porque no es la iglesia de Cristo, muchas de ellas, son de ellos, de sus corazones, vamos a decir. Ahora, cuando se entran los errores doctrinales, no es disciplina eclesiástica, el pastor empieza a permitir inmoralmente que vivan como quiera, los jóvenes hacen lo que quieran, ustedes lo ven por ahí, las personas salen. Escuche, yo le voy a decir algo, esto les va a sorprender, le va a sorprender. Los primeros bautistas, los puritanos, ¿sabe por qué disciplinaban? Y esto usted va a abrir los ojos así como, no sé, como una rueda, Sí, ¿sabe por qué lo disciplinaban? El pastor iba a la casa y si el cabeza
no estaba enseñando, catequizando a su mujer y a sus hijos, él le llamaba la atención. Si el cabeza seguía de nuevo así como haciendo nada y la mujer no tenía que preguntarle y él no estaba ejerciendo bien su rol, el pastor lo disciplinaba a él. ¿Sabe por qué? Porque empieza por el hogar. Él tiene que empezar así, por su hogar, su esposa y tiene hijos. En serio, se los disciplinaba por no guardar el día del Señor. En vez de guardar el Señor andaba por ahí. ¿Y usted le asombra eso quizás? Puede ser, ¿sabe por qué? Porque como esto no es vigente, no se ve, entonces ¿qué sucede? El problema, ¿sabe cuál es? Yo se lo voy a decir, y le voy a tocar el dedo en la llaga a algunos pastores. El problema es que son pastores asalariados. ¿Le importa esto? Mire, la monedita. Y es verdad que tengo que hablar después que el obrero es digno de su salario. Eso sí es verdad, pero de las ofrendas. Aquellos que me conocen, yo me he negado eso. Y es más, de acá nosotros ponemos de lo que tenemos para las cosas. Y cuando alguien ofrenda, ofrenda. Pero no digo, no, el obrero no es digno, claro. Pero en esa antigüedad le daban, ya vamos a hablar cuando tenga que hablar de la iglesia local, se le daban las cosas para comer, él era cuidado. Le hacer el martes de la catatumba, vamos a ver qué pasaba. Dígame si el viejito que estaba ahí lo tocaba. La iglesia salió hacia el frente a cubrirlo. Daban la vida. Hoy no, el pastor debe remar solo, preocuparse solo. Él tiene que hacer todo solo. No es así. La iglesia, no se olvide, es como la mujer. Ayuda idónea. La iglesia debe ayudar. El pastor no puede estar empujando todo. Algún día Dios le va a pedir cuenta a usted por dejar al pastor solo. No es así. Entonces, ¿qué sucede? Él tiene que ejercer la disciplina, no tiene que estar ahí. Y mucho, le digo, nosotros hacemos esto, no somos muy amados. Es más fácil, vamos a decir, el pastor buena onda, el pastor bonachón, el pastor que usted lo ve con amor. No es el doctor amor, él es el pastor amor. Y no es así. Cuando no hay un respeto, dentro de un rato hay que celebrar la Santa Cena, dentro de un rato. Se abre la Santa Cena, vienen cualquiera. Yo me acuerdo que estaba, no me decían, en un lugar y se sentaba cualquiera a tomar eso, ni conciencia de lo que pasa. No es así, no hay un respeto por esas ordenanzas. Y podemos hablar más de los que andan desordenadamente. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, si no entendió, de a poco se va transformando en una sinagoga de Satanás. Y así nació Roma. Con el correr de los siglos empezó la oración de los muertos, las velas de los santos, y todas esas cosas que vimos que fueron entrando en Roma. Vamos a ir al punto número 4 para terminarlo ya directamente. Un segundo, le tomo un poco de agua. Este punto número 4 está muy bueno. Está haciendo calor. Dice así: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento del establecimiento del orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es el anticristo, aquel hombre de pecado, hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, acá la mayoría de nosotros, o sea, de la actualidad, acuérdense, esto es una iglesia confesional histórica. Para poder explicar esto tienen que entender esto. En esa época el papado y todo perseguían, la iglesia estaba unida con el Estado, los cristianos eran perseguidos, el papado mantenía. Entonces, en esa perspectiva de los cristianos y en ese avivamiento de la doctrina reformada, muchos creían que ya Cristo estaba a la puerta. Y este hombre era el anticristo que habla Tesalonicenses. Dice, ya llegó el tiempo. Hay un avivamiento de la reforma. Acuérdense que muchos creen que al final del tiempo va a haber un avivamiento tremendo. Entonces,
la Reforma trajo un avivamiento, ellos comparan la Escritura y dicen el avivamiento del que viene en todo, por medio de la Reforma, y este está el anticristo, el final de los tiempos. Y ahí lo identificaron a ellos como el anticristo. En el día de hoy la mayoría de los reformados no creemos que suceda así. Lo que decimos nosotros es que Roma podría ser, vamos a decir, el Papa es un anticristo. Un anticristo sí. Juan dice que hay un anticristo. Pero no podemos decir, este es esto largo de hablar, si quieren le dedico unos minutos, pero tengo otras cosas para hablar, pero es así. Muchos dicen que, bueno, ¿sabe por qué? Porque cuando usted estudia la epístola de Tesalonicenses, habla de un singular hombre de pecado. Y Papa hubo muchos. Entonces, ¿qué dicen algunos reformados? Lo que sucede es que habla de un espíritu que se va encarnando. Algo así. No sé dónde lo inventan, pero tiene lógica un poco. Dice que el espíritu del Papa se muere uno y se pasa al otro, y se pasa así. Pero Pablo habla de un solo hombre, singular. Podríamos hablar bastante de eso. Puede ser que sí, puede ser que no, porque cuando habla Pablo habla el hombre, el varón de Dios, le dice a Timoteo, pero no hay solo varón de Dios, somos muchos. Entonces cuando habla un hombre de pecado, podría decir el pecado mío, podemos hablar mucho, pero en sí creemos que es un hombre de pecado. No quiero hablar de esto, yo creo que ese espíritu se va moviendo en sí a lo largo de todo, o sea, va muriendo y va tomando, o sea, así, pero no creemos que Roma, vamos a decir, él es el anticristo, o sea, como ahora. La mayoría de nosotros creemos eso. En esa época, por el movimiento y todo eso que había, se creía, vamos a decir, que era eso. No puedo decir que no es correcto. Sería mejor decir que es sí un anticristo, uno que está en contra de Jesucristo. Y por supuesto no negamos toda la herejía. El Papa no es ningún vicario. Eso es una herejía tremenda. Querer decir que él es el representante de acá, de la Iglesia Universal. No es así. El que está acá y el que fue enviado acá es el Espíritu Santo. Él, el que está operando, no importa si es una iglesia chica o lo que sea. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo, toda persona y todo ministro sabe, dice, el Espíritu está sobre mí para dar vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón, anunciar el año nuevo de salvación. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces una persona que está predicando otra cosa se atribuye, vamos a decir eso es un anticristo. Vamos a decir, pero no es el anticristo, es un anticristo. Ahora, escuche, Jesucristo es el cabeza. A ver el tiempo que tengo. Sí, tengo tiempo para hablar. Y esto es muy importante. Todo fue importante, pero esto es muy importante. Jesucristo, vamos a decir, es el único, es el cabeza, no es el papa. ¿Está? Acá tampoco hay, vamos a decir, sucesión apostólica, no hay pastores, vamos a decir, apóstoles, perdón, no es Pedro, no hay ninguno de esos. Cristo es el cabeza. Colosenses 1:18 dice, y Él es el cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es cabeza? Bueno, el cabeza podría ser Jesucristo, el cabeza, otra vez estamos hablando de matrimonio, cabeza, pero acá el cabeza de la iglesia, vamos a decir de la mujer de la iglesia, es Cristo. ¿Qué es un cabeza? Bueno, en sencilla palabra es el que gobierna. Eso es lo que hace un cabeza, gobernar, reina, él cuida, él protege, él hace que preserve. Todo eso es un cabeza. Él está, vamos a decir, a cargo. Cuando Jesucristo o el Señor lo llama la atención, ahí Eva había comido, pero fíjese a quién llamó. A Adán lo llama al hombre. Bueno, Jesucristo es el cabeza. Él está encargado de su novia, al cuidado. Él es que la protege. Acá no es un papa. No es así. Y tiene el Espíritu Santo. Nos enseña, nos guía, nos disciplina. Eso todo. Entonces es importante que entenderlo cuando hablamos del cabeza, que es el Señor Jesucristo. Él es el cabeza, no es el Papa. Él tampoco es el vicario. Tampoco creemos, vamos a decir, que es
el hombre de pecado que habla de San Vicente. Pero ahora vamos a hablar un poco entonces de esto, de la autoridad suprema de la iglesia. ¿Por qué la autoridad la iglesia tiene la autoridad? ¿Con qué esta autoridad que estás hablando vos, Sergio Daniel Brito? ¿Quién te da la autoridad? Como mucho una vez me dijo, ¿qué cobertura tenés? ¿Cómo? Yo sabía lo que me estaba diciendo, pero me causa gracia. Como que si yo necesitaba una cobertura de algún apóstol, algo así. Lamentablemente, usted, si no conoce esto, por ahí quizás no le interese, pero lamentablemente hoy vamos a decir, para una iglesia local, vos tenés que tener la cobertura de un apóstol, una cobertura de algo de eso. No es así, amado. No es así. Si tú me dices quién te dio la autoridad, yo te voy a decir a mí, yo soy Daniel de Brito, quién me dio la autoridad para hablar. ¿Sabe qué le interesa? Bueno, a ellos acá no se ve con la cámara, pero allá, ¿sabe qué le interesa eso que está ahí? Un certificado para predicar de ministro. Eso le interesa. Eso no hace un ministro, Ese papelito que tengo ahí, ese certificado, no hace, ni los estudios que tengo. ¿Sabe quién es? Es Cristo, que Cristo es la cabeza. Y a Él se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y por eso Cristo dijo, id y predicad. Y si no hay iglesias locales, usted levanta como lo hice yo. Se prepara y se sujeta al cabeza, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo, vamos a decir, es la autoridad suprema de las iglesias universales, incluso local también. Cuando hablemos de la iglesia local, vamos a ver que nuestro gobierno es diferente incluso de otros reformados. Me acuerdo que un reformado uno me dijo, hermano, ¿quién te controla a ti? Y yo sabía lo que me estaba diciendo. Él estaba queriendo atacarme. ¿Sabe por qué? Porque él tiene uno que lo controla a él tiene otro que lo controla a él, y a la misma tiene otro presbítero que lo controla a él, y el presbítero... Entonces le digo, ¿cómo está? ¿Quién es tu cabeza? Le digo, ¿Jesucristo o quién? Cada iglesia local tiene un pastor o una pluralidad de pastores y diáconos que vamos a ver, pero Jesucristo es la cabeza y ese pastor es responsable. Él no hace lo que quiere. Muchas iglesias reformadas no tienen un papa, pero tienen como uno que lo controla a los otros. Hay presbítero de este, aquello, esto y todo. Y yo sé lo que van a sacar, y esto no le va a gustar a mucho lo que dije, ¿no? Porque ya lo dije. Pero no es así. Hay un cabeza, y aunque tenemos comunión con otras iglesias, no estamos solos. Pero ningún pastor viene a decir a otro pastor lo que tiene que hacer. A mí no me viene a decir otro pastor lo que tengo que hacer. Y con eso no significa que somos... Y yo no me voy a decirle a otro, y yo no me voy a sacarle ovejas a otra persona para traer acá. No se hace eso. Cada uno construye en el lugar y tratamos de hacerlo sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, pero el cabeza es Jesucristo. Yo no invento doctrinas. Yo estoy sujeto a la cabeza que es el Señor Jesucristo, a la palabra, y tenemos una historia. Por eso ¿por qué estudiamos? ¿Por qué invento? No, esto es una iglesia confesional, tiene años, cientos de años. Y no solo eso, las escrituras, pero estamos sujetos al Señor Jesucristo que es el cabeza. No sé qué nos enseña esto, bueno, que la autoridad suprema de la Iglesia Universal, ¿quién es? Es Jesucristo. Ahora, ¿cómo Jesucristo, vamos a decir, gobierna? Porque acá viene la pregunta. Jesucristo, ¿cómo gobierna si Jesucristo está en los cielos? Dígame. Bueno. Jesucristo gobierna bajo supervisores locales, o si quieres decirlo, pastores maestros, que están a cargo de las iglesias, tanto universal, o sea, en cada uno hay iglesias locales. Y es por medio de eso que Jesucristo gobierna la iglesia. ¿Cómo lo hace en cada iglesia local? Bueno, Él no está, pero hay un pastor que está al cuidado de la grey, para cuando venga el pastor de los pastores, él venga y dice, ¿qué hiciste? ¿Te enseñoreaste por ellos? ¿Por mis ovejitas? ¿Qué te has tardado? No es así. Él está allá sentado en un lugar celestial y está gobernando, pero ha dejado pastor y maestro. ¿Sabes por qué lo digo, amados? Vivimos en una época donde cuando el pastor es tratado como uno más.
como yo lo he escuchado, como me han dicho, ¿qué hacer, hermano? Digo, ¿cómo hay que hacer, hermano? No es así. Toda autoridad ha sido impuesta y delegada por Dios. Y mayoritariamente a aquellos se les dé una doble honra, y eso no significa doble dinero como algunos dicen, un doble respeto para aquel pastor que procura y está al cuidado de una iglesia y de las almas. Hay un amor y un cuidado por ello, porque Jesucristo sabe qué significa un pastor. En Efesios 4:11 significa charisma. ¿Saben qué significa? Cristo le dio un regalo a usted como novia, a la iglesia. ¿Sabe qué le dio? Pastores. Eso es regalo. Y le dio dones a la iglesia. ¿Sabe qué dones? Los regalos. Le dio, ¿para qué? Para que no ande así perdida la novia. Entonces es importante, si usted tiene un pastor que está a cargo y al cuidado de usted, porque no está solo. Dios le está cuidando por medio de él. Así que quiere hacerme un favor, puede orar por mí si quiere, para que el Señor me mantenga y que no me desvíe. Y como lo digo hace años, no lo digo hace rato, pero el día que yo me desvíe y empiece a predicar otra cosa por lo que sea, no puedo hacer mayor bien para mi alma que orar. Y si me extravío, decirme, pastor, se está desviando, acuérdese de lo que predicaba. Siempre lo digo, no me deje que me pierda, porque yo no lo he hecho con usted. Yo por mucho, por decirle lo que dice la Biblia, se han ido. Es más, me han bloqueado. Por decirle, no, esto es así, así, así. Y ustedes no le ven. El remedio por ahí es agrio a veces, pero el efecto es bueno después. La palabra por ahí usted que no le puede gustar, cuando yo digo, el día del Señor, o esto, o aquello, y uy, dice, qué molesto. Pero no es así, se lo estoy diciendo por su bien, de verdad. Entonces, ¿cómo gobierna la iglesia? Cristo es el cabeza, pero ha dejado, vamos a decir, a pastores y maestros. Y eso es importante que puedan entender. Y escuche esto. No es el Papa que está gobernando. Cristo ha puesto, vamos a decir, pastores y fundamentos que nosotros enseñamos, vamos a decir, las doctrinas, los fundamentos que nos dieron los apóstoles. Y escuche esto, porque esto es importante para ir cerrando. La iglesia es, cuando empecé la confesión, aquellos que están desde el principio se van a dar cuenta. Yo empecé hablando porque es necesaria una confesión. Y en eso estuve hablando que la iglesia es el fundamento. Vamos a decir, la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora se preguntará, ¿qué es columna y baluarte? Bueno, eso si quiere anotarlo está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es columna y baluarte. Y escuche porque esto es muy importante. El término columna, así que columna, que aparece columna y baluarte, columna es estulo, S de Sergio, T-U-L-O, estulo. ¿Qué es columna? Bueno, se refiere a una columna que sostiene el edificio. Eso es, la iglesia está sostenida, es una columna. ¿No miran esas casas, esas cosas tienen como una viga tremenda así, que está sosteniendo? ¡Wow! ¿Cómo no se cae esto? Y usted mira semejante coso que está ahí. Yo he visto en un edificio unos cosas así crossover, están parados y están sosteniendo eso. Es como, ¿se acuerda cuando se enoja, ¿cómo se llamaba este? Que fue cegado porque se enamoró de Dalila, Sansón, ¿no? Y en un momento lo vi allí, y tira la cruz y se vino todo abajo. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es tulo, eso es la columna que se sostiene. Entonces la iglesia, la columna. Ahora, ¿qué es baluarte? Baluarte, la palabra es Edraioma, H-E-D-R-A-I-O-M-A, que es baluarte. ¿Qué es un baluarte? Bueno, se refiere a la base o el fundamento de la estructura de la que estamos hablando. La iglesia está fundamentada, es baluarte. ¿De qué? El fundamento. ¿Sobre qué? Sobre las doctrinas que enseñaron los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la revelación que Dios ha dado desde el Edén. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios le revela en Génesis 3:15 que Él iba a enviar al Señor Jesucristo.
Que Jesucristo es el cabeza y Jesucristo iba a aplastar la cabeza de Satanás. Eso enseña la iglesia es columna y baluarte. Sostiene todo eso, ¿por medio de qué? Sobre esas doctrinas que enseñaron los apóstoles. Enseñamos la verdad, no enseñamos herejías ni mentiras. Vivimos en un mundo donde la verdad no le gusta. Mismo cuando estaba ese hombre que lo estaba sentenciando al Señor, dice que es la verdad. Bueno, la iglesia es el columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos predicar y mantener en alto las verdades que el Señor nos ha dado. Todo el consejo de Dios fue revelado en Génesis 3:15, concluyó en el nuevo pacto. Y lo vemos en el Señor Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad. Alguien que nos está enseñando la doctrina de Cristo, vamos a decir, no es una iglesia, no es baluarte, no está fundamentada sobre las enseñanzas apostólicas. Muchos dicen, hay apóstoles, no hay ningún apóstol. Tenemos las verdades escritas de los apóstoles, sí, de verdad, eso sí. La Biblia tiene un tema central, aunque tiene mucho, y es Jesucristo. Y eso es lo que enseñamos. Y eso es lo que mostramos nosotros. ¿Qué hago todos los domingos? Corro el velo, como dice Apocalipsis, y muestro, les revelo a ustedes lo que dice la Biblia. Para eso un pastor se debe preparar. Debe estar en presencia del Señor. Entonces, ¿qué sucede? El Señor puso representantes locales o terrenales acá. Aunque Él está reinando en los cielos, también lo hace acá. Está reinando en todas partes. Pero acá, ¿cómo es que dirige? Bueno, es porque ha puesto autoridades. En su hogar no se conduce, solo en un hogar es un cabeza también, no hay una autoridad. Ahora lo debe hacer sabiamente. Como no había un rey en Jerusalén o en esa parte, ellos tenían la ley, una copia de la ley. ¿Para qué? Para que gobernara bien. Bueno, el cabeza en el hogar o el pastor tiene algo también. ¿Qué? ¿Una copia? ¿Qué? Es la Biblia. Es por la que gobierna. Todo presidente tiene leyes y estatutos. Bueno, ¿yo qué tengo? ¿Usted cree que yo hago lo que quiero? No, yo tengo esto. Y sobre esto me paro y me fundamento. Y sobre esto lo que hablo siempre con autoridad. ¿Por qué? Porque creo, tanto creí, por eso hablé. Y tenemos la verdad para hablar. Y sobre eso el fundamento tengo que estar. El día que yo le diga, le enseñe algo que no es bíblico, tenga la consideración de preservar su alma y alejarse. Cuando yo predico otra cosa que no sea contraria a las escrituras. Pero yo y otros más estamos encargados, mientras nos ayude el Señor, a preservar la palabra. Porque Dios, por más que tenga una iglesia local y esto sea chica, Dios dice que Dios tiene un remanente. Como de Elías, dice, todos matados y he quedado solo. No es así. Tengo otros más, Elías. Hombres que no han doblado la rodilla, hombres que no se han inclinado ante ellos mismos, ante su orgullo de querer llenar la iglesia. Y no es así. Y no importa, vamos a decir, los ataques que haya, y no importa. Un verdadero pastor muere con la Biblia en su mano y predicando de Cristo. Y es así. Yo no estoy para adulterar la Biblia, para hacer un reduccionismo. No hago eso. Muchos le tienen miedo. Mirá qué vacía que está tu iglesia. ¿Sabe que le tiene que tener miedo a usted? Usted tiene que tener miedo a aquel que le echa el cuerpo y el alma al infierno. A eso le tiene que tener miedo, no a aquellos que le digan, a mí no me importa lo que me han dicho, no es así. Entonces es importante que entendamos. Y escuchen, voy a explicar rápido esto, una marca distintiva. Nosotros creemos, vamos a decir, que la iglesia universal, vamos a decir, es permanente, siempre va a estar, nada la va a destruir. ¿Qué mantenemos nosotros? Que es indestructible la iglesia. Aunque muchas iglesias locales pueden ir pereciendo, se van a la apostasía, otras se transforman en sinagoga de Satanás, pero siempre va a haber un remanente que vamos a decir que es sano, que el Señor tiene. Entonces eso es lo que creemos nosotros. Creemos, vamos a decir, que debemos mantener en alto las doctrinas que el Señor Jesucristo nos ha dado en los apóstoles. Para eso estamos, la iglesia columna y baluarte de la verdad. Es importante que creamos en total la respiración plenaria, la Trinidad, la deidad de Cristo, la justificación por la sola fe, no por obras, la resurrección, que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que no es solamente un cuento de hadas, que si se muere, bueno, cuando me muera hay que vivir la vida, porque viste, después te morís y ya está. No es así. Hay un juicio.
¿Qué creemos? Bueno, rápidamente, la iglesia histórica siempre ha creído lo que es... Esto, por supuesto que en esto disentimos porque hay muchos reformados que no lo creen, pero creemos en el sensacionalismo, creemos en la predestinación que estuvimos viendo, vimos la dicotomía, creemos que el hombre en sí no tiene la voluntad libre de albedrío para buscarlo, que tiene que venir, viene el Señor. Nosotros creemos acá como una iglesia reformada en la teología del pacto, la teología pacto, pero la bautista particular que creemos que Cristo murió por alguno, ¿no? Porque Cristo murió por todo y el hombre puede elegir si quiere o no quiere. No es así, nosotros no creemos como otras iglesias que creen, ¿viste el cristiano carnal? Lo que pasa es que está el cristiano, está el cristiano que más o menos, y después está el cristiano carnal, ¿viste? Pero no es así, no es cristiano carnal. O sos regenerado o no es cristiano que creemos que nosotros predicamos el verdadero evangelio por medio de la ley y le confronto a la persona, tiro el orgullo al piso y una vez que está tirado así digo, y está ahí sí, le presento el evangelio y dice, ¿cómo hago? Bueno, estira tu mano por medio de la fe y aférrate del evangelio. Predicamos el verdadero evangelio. Entonces nosotros no andamos predicando los dones carismáticos que siguen, el continuismo. Y muchos dicen, no, porque Jesucristo nos predestinó, ¿cómo el hombre Dios va a elegir? Muchos creen que pueden tomar o decidir a ver si lo eligen o no lo eligen. Cuando estoy hablando de las píldoras de Roma, tengo que hablar del dispensacionalismo. Es una mala interpretación. Creen que hay cristianos carnales. No es así, es un evangelio extremo distorsionado de la prosperidad, hacen llamado al frente. Necesitas la segunda unción del Espíritu, ¿sabías vos? Si vos no decís, no tenés el Espíritu, dale, repetí conmigo el don del Espíritu. ¿De dónde salió? Así está llena, hay muchos que dicen, bueno, nosotros queremos por gracia, pero la ley sigue vigente. Ellos dicen, no, la iglesia, eso Daniel era para antes, la ley, ahora ya no es así, la ley sigue vigente, amado. ¿Usted puede robar? No. ¿Usted puede mentir? ¿Puede adulterar? No. Entonces, ¿en qué creyó? ¿En qué lo salvó el Señor? Dígame. Podríamos hablar muchas cosas, pero hay muchas marcas distintivas como usted puede saber si una iglesia es verdadera. Pero voy a tratar de cerrar con esto. Le voy a dar una palabra para que usted tenga de aliento y para que medite esta semana. Nosotros estamos de este lado del sol. El Señor puso una iglesia, un lugar o un pastor al cuidado. Usted no está solo, no es que el Señor se fue y le dejó a usted. Vamos a orar. Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver que hay una iglesia, Señor, universal, que es visible y va a permanecer siempre, Señor, y usted la va a preservar, Señor, a las iglesias. Y le agradecemos, Señor, porque usted ha prometido, Señor, que la iglesia es indestructible, Señor. Usted va a preservar y siempre va a tener contra los errores de la apostasía y la herejía, siempre tiene un remanente, Señor, que va a tener hasta el final de los tiempos. Le pedimos, Señor, que nos ayude a mantener, Señor, esta iglesia local, Señor. Y como siempre decimos, amén. 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 Amén.